anticipado en el inicio del programa del día de hoy que mañana, día 15 de junio, es una fecha que pasa bastante inadvertida para muchos en la sociedad, en lo masivo, ¿no? El día 15 de junio, desde la ONU, desde el 2011, fue declarado como el día de empezar a visibilizar cómo es esto de el maltrato hacia las personas mayores. Es algo que realmente se habla muy poco y que hay un dato muy significante, que es desde el 2019 al 2030 va a haber un incremento de más del 38% en las personas que tengan más de 60 años. Esto no ha ocurrido nunca. Incluso supera al índice de la juventud, de las personas que son jóvenes. Así que, ¿quién mejor que Viviana Vilesquer, que es la directora y fundadora de un espacio sumamente amoroso que desde 2008 se fue gestando junto con unos profesionales para empezar a establecer una cultura de acompañamiento, que tiene como base esto de la formación, de la asistencia y con distintas actividades que vienen llevando adelante con la fundación, empezar a visibilizar eso, ese acompañamiento y sobre todo algo que a mí en lo personal me hizo mucho anclaje en esto de la finitud. Te doy la bienvenida, Viviana, qué gusto que estemos acá compartiendo este espacio, sobre todo en vías a lo que va a ser el día 15, ¿no? Para darle visibilidad a este tema. Bienvenida. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta posibilidad y desde ya que son temas importantes para visibilizar, más que Totalmente. nunca, diría yo. Sí, Exacto, así es. exacto. Desde la Fundación vienen haciendo mucho acompañamiento, están tratando Sí, incluso con muchos profesionales de lo que sobre todo de instalar la cultura del acompañamiento y esto que ya tiene nombre, ¿no? Hoy, hace poco se puede decir, esto es tanatología, hacer un ujú, acompañamiento o el buen, ¿no? El buen despedirse. ¿Cómo se formó y sí, cómo fue la sí, inquietud de ustedes? sí. Primero es una asociación, no es una fundación, solo para aclararlo. Muy bien. Eh, Nosotros desde los comienzos nos planteamos la posibilidad y la intención de crear un ámbito propicio para conversaciones, intercambio de experiencias en relación a todo lo que tiene que ver con fin de vida y finitud. Fin de vida es un concepto amplio, no Claro. significa solamente atender a la persona que está en muerte inminente, que por supuesto la incluye. Mm. Fin de vida es conciencia de finitud, para las personas mayores es prepararse para la vejez, para el proceso de envejecimiento, para la etapa que, como vos bien Ujú. decías, cada vez hay más personas mayores y cada vez se vive más tiempo. Exacto. Entonces, es muy importante tomar conciencia de cómo quiero vivir mi vejez, qué es lo importante para mí, qué cambios tengo que hacer para afrontar mi vejez. La vivienda en la que vivo, ¿es adecuada? Para mí, a medida que pase el tiempo, ¿me tendré que mudar? ¿Tendré que contratar cuidadores? ¿Tengo lugar para, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera? Miles de preguntas que si las afrontamos pueden ser más complejas según el caso o más Claro. conflictivas, pero de alguna manera se van a ir abordando. Si no las contemplamos, aumenta la posibilidad de que sea una etapa sufrida, con dificultades que cada vez son mayores y que lamentablemente, ¿sí? Se genere un fin de vida lastimoso, un fin de vida indigno para una persona mayor. Entonces, cuando Exacto. hablamos de una cultura de acompañamiento, hablamos de honrar la vejez. Y a la Exacto. vez, y creo que es un concepto importante y que tiene que ver con el tema de mañana, entender que las vejeces, porque en realidad había que decirlo en plural, son variadísimas, variadísimas. Tenemos desde personas mayores, saludables, funcionales, con capacidades, eh, digamos, en plenitud, Sí. hasta personas con demencia, con discapacidad, con alta dependencia. Y tenemos que atender a todos. Y Exacto. todas pueden ser maltratadas y todas pueden ser abusadas. Sí. Acompañar es acompañar a cada persona en su necesidad, en su singularidad.
Fíjate que esto también nos ubica un poco a depositar la mirada a lo que vivimos culturalmente, ¿no? Porque una persona, Sí. en tu caso quizás con los profesionales que te acompañan en el faro, quizás han visto y han depositado la atención, bueno, ¿cómo es en esta cultura? ¿Cómo es en este lado? Y también para traer beneficios y traer un poco también de más herramientas para vincularnos acá. Decir, bueno, mira, en otro lugar se está haciendo determinadas cosas y también mostrarlo, porque, ¿sabes qué? Se me ocurre tantas cosas que están tan instaladas. No sé, me quiero remontar, no sé, 30 años atrás, 40 años atrás, yo escuchaba en distintos ámbitos que las personas incluso tenían varios hijos y había uno en especial o una en especial que se tenía que quedar al cuidado de esa madre o ese padre. Fíjate, o sea, pero no pasó Sí, tanto tiempo. es No, así, digo ha que cambiado. Sí. sí, se me viene Es ahora que, eso, por ejemplo. por empezar, si tenemos en cuenta que estamos hablando de una etapa de la vida Sí, que por definición oficial comienza a los 60 años, la vejez se considera que comienza alrededor de la edad jubilatoria, más o menos 60 años. sí, Si hoy en día una persona llega a vivir 90 o 95, tiene 30 años de vida con un montón de cambios que va a vivir y con la posibilidad de plantearse un proyecto vital total. adecuado a la vejez. Es la etapa más larga. La niñez es más corta, la juventud es más corta, la adolescencia es más corta. La vejez termina siendo la etapa más larga de la vida. ¿Sí? Wow. Entonces, primero tengamos en cuenta eso. Por otra parte, tenemos como es nuevo, también tenemos que admitir que estamos aprendiendo, ¿sí? Exacto, De todo esto. Es un fenómeno social y cultural novedoso. total. Entonces, necesitamos aprender, desarrollar recursos y esto es más que válido. Ahora, Exacto. ¿qué pasa? Eso que vos decías, el mandato familiar de que un hijo se ocupa, el hijo que queda como destinado, que no se casa, no tiene hijos, ¿no? Exacto. Dentro de la narrativa de ese hijo. Eh, Hoy en día lo que sucede es, primero, que el concepto familia, la estructura familia está modificándose. Ujú. Entonces, ya no tenemos ese viejo modelo de la convivencia intergeneracional, en donde en una misma casa vivían los abuelos, los Exacto. hijos, los padres, digamos, y los nietos. O en la casa de atrás vivían los abuelos, la típica. Ya no Exacto. existe, o digamos, existe poco, por supuesto. Entonces, estamos en un sistema nuevo donde entran a jugar un rol muy importante los cuidadores de personas mayores, falta capacitación, Sí. falta gente que esté capacitada para acompañar a una persona mayor, nuevamente, porque es un fenómeno nuevo, estamos como yendo un poco detrás de los hechos, en cierta forma. Exacto, Por otra parte, exacto. Pero y con por estos otra parte, números, que yo sí, realmente me desayuné hace poco, que estaba diciendo, es un índice sumamente elevado. Imagínate que están tomando ese tiempo de 2019 al 2030 y que el índice de personas de mayores de 60 va a ser del 38%. Ya eso tiene sí, que ser algo para vislumbrar y para poder sí. decir, contrariamente a esto, decir, dejemos de trabajar por detrás y anticipémonos. Exacto, esa es la idea. Estemos atentos a lo que sucede, preparémonos, Totalmente. la capacitación es importante, la asistencia personalizada es Claro. importante, la facilitación de las condiciones de vida, los derechos de las personas mayores, y ahí ya entramos un poco en el tema de mañana, Sí, porque culturalmente hay cierto rechazo a la persona mayor, porque se le proyecta a la persona mayor determinadas cualidades o condiciones, como que si es mayor va a tener muchas enfermedades y casi queda mm, asociado vejez con enfermedad. Y la vejez sí. no es una enfermedad, No, aunque las personas mayores tienen enfermedades, no. ¿sí? Y hay que Déjame atenderlas. darte un dato, Viviana. Quiero recordar Sí, a todos, que ella es Viviana Vilesquer, es la fundadora y la directora del espacio El Faro, que justamente lo que hace es visibilizar esto del acompañamiento y de la cultura del acompañamiento en la vejez.
o al mayor adulto, que quizás tampoco ya ahora se dice, ¿no? El mayor adulto o la tercera etapa, tienen muchos Tenemos que, nombres. tenemos que Sí, acostumbrarnos a ponerle el nombre correcto. Perdón, exacto. estaba por decirme algo, pero Sí, sí, no, estamos pero hablando de decime, ¿cuál sería el persona, nombre correcto, por ejemplo, Viviana? persona mayor. Perfecto, Porque el concepto de adulto mayor, que lo sí, venimos trayendo, tiene un desafío, porque cuando se junta adulto con mayor, en la resonancia cultural, el adulto mayor es un adulto degradado, un adulto que ya no es potente como el adulto, le ponemos la palabra mayor y esto enseguida se asocia con declinación, deterioro, dificultades. Entonces, démosle el nombre correcto. La adultez exacto. termina y empieza la vejez. Entonces, hablemos de viejos, ¿por qué no? Pero, claro, ahí también tenemos muchas Parece que resonancias. es una mala palabra. No, a lo que Viejos, este dato, fíjate que bueno, ahora estamos en Radio Mantra, que por lo general tiende a tener una mirada contracultural, a veces digo, en bien. esto de tener una mirada holística, ¿no? Entonces hay muchos Sí. referentes que aportan sus datos, muchas personas ligadas a todo lo que tiene que ver con terapias complementarias y con estudios. Entonces dice, el cuerpo biológico, la estructura biológica, está capacitada para poder vivir 100 años en buena salud. Entonces, vos decís, ¡apa! Y quizás con el tiempo y con todas las... Bueno, y después hay que analizar todos los pormenores. Entiendo Sí. perfectamente las condiciones, pero digo, tenemos una sabiduría biológica que, que si uno lo acompaña coherentemente, bueno, digo, podemos Por vivir supuesto. mucho tiempo y bien. Y esa sabiduría biológica Sí. también sabe envejecer adecuadamente. Lo que sucede es que por ignorancia, por maltrato, automaltrato y maltrato, no se respeta, no se acompaña esas capacidades biológicas. Y aún en el caso en que por alguna razón no se cumpliera, digamos, y una persona desarrolle una enfermedad, síntomas, no por eso deja de tener derechos, Mm. ni que hablar, y posibilidades de tener un proyecto de vida adecuado. Envejecer no es morir antes de tiempo. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. La persona vieja, la persona mayor, está viva hasta que muere. Exacto. ¿Que tiene sus desafíos? Sí. Fíjate una cosa que nos pasa muchas veces en el faro. Nos llama un familiar, un hijo, Ujú. una hija, preocupado. Mm. Mi mamá, mi papá, me parece que está con depresión. ¿Por qué te parece que está con depresión? Y porque está hablando de cuando yo ya no esté, cuando yo me vaya. Empezó a repartir objetos. Vino el otro día y me dijo, este relojito te lo quiero dejar a vos. Ah. ¿Y cuál es la depresión? Ahí no hay depresión, hay conciencia de finitud. Es una persona que quiere elegir, quiere Ah. hablar, sabe que tiene un tiempo acotado, como tenemos todos, y quiere prepararse. Entonces, no quiere que otros decidan por ella cuando se muera a quién le dan el relojito. Quiere dárselo ella, a esa nieta, a ese sobrino. Quiere decidir qué hacer con sus propiedades, con su dinero, con su casa. Y como no tenemos, en general, por supuesto, capacidad de alojar esas inquietudes, lo patologizamos. ¿Estará con depresión? ¿Voy a un psiquiatra? No, no, no. Vengan al faro, vengan que vamos a Claro. trabajar para que todos puedan acompañar. Y Exacto. eventualmente, si habrá que hacer una consulta, por supuesto, no somos necios, pero Sí. mucho de lo que se pasa a las personas mayores para nada indica una patología psíquica, indica conciencia que no estamos acostumbrados a alojar, no estamos Total. acostumbrados Sí. a tener esas conversaciones. Sí. Ahí está el tema. Fíjate qué mirada tan interesante que con este ejemplo pudiste abrir para muchas personas que por ahí lo asocian con eso, o por ahí, bueno, pero porque viste que todo el tiempo, ¿qué hacemos? Ay, no hables de eso, no, sí.
todo el tiempo callamos, pareciera que la muerte que convive con nosotros desde que estamos en este plano es una mala palabra, no la podemos mencionar. ¿No? Porque también está eso, no hablemos de eso, porque ¿para qué vas a llamar? ¿Para qué te vas a involucrar? Todo el tiempo tapando. Ahora, hay 3 pilares muy, muy importantes que desde el Faro podemos individualizar, y no quiero dejarla pasar la oportunidad, y que ahora también vamos a decir cuáles son los puntos de contacto, dónde la gente puede interactuar, dónde puede volcar sus inquietudes. Que eran justamente, o sea, 3 pilares: la formación que ustedes brindan para las personas que quieran ser facilitadoras en esto, en el acompañar, la asistencia, que como bien demostraste, que tienen constantemente, y esto de las actividades también que proponen. Tal cual, tal cual. El área de formación es un área que va creciendo. Tenemos un diplomado en acompañamiento en fin de vida. Wow. Un diplomado en tanatología que compartimos con el Centro Dolus, que se especializa en acompañamiento en duelo. Hicimos una integración. Bárbaro. Y tenemos una formación en validación, que es un método para la comunicación con personas con demencia. Sumamente interesante e importante, justamente hablando del maltrato y del abuso a las personas mayores. Los mayores con demencia son los principales receptores de maltrato y de abuso dentro del el rango de las personas mayores. Luego tenemos un área de asistencia, que justamente las personas que se diploman con nosotros ofrecemos un servicio de acompañamiento a personas, a familiares o allegados, a cuidadores, en todo lo que tiene que ver la finitud, enfermedades a cualquier edad, personas mayores, y tenemos un acompañamiento en duelo, un grupo de acompañamiento en duelo también. Bueno. Y luego el área de la comunidad, que siempre fue como nuestra visión, que todas las personas pudieran venir al Faro, porque no todo el mundo se quiere formar y no todo el mundo necesita acompañamiento. Vengan a un Death Café. Death Café es un encuentro con un café, una porción de torta para hablar libremente sobre la muerte. Vengan a un taller de cine debate, de lectura. El cine ofrece una cantidad de producciones extraordinarias para hablar sobre todos estos temas, ¿sí? Vengan a una charla, ahora estamos haciendo un ciclo de webinars una vez por mes, con oradores invitados, variadísimos los temas. Ahora en julio vamos a tener una charla sobre entierros ecológicos, gran tema que viene dentro de la cultura del acompañamiento. O sea que nuestra intención es crear una comunidad que, como vos decías, contraculturalmente se anime a hablar, a incluir, a reflexionar sobre la muerte. Y la vejez es la antesala de la muerte. Eso también tenemos que entender, que por eso se la discrimina. Nadie quiere hablar de eso, porque ¿qué viene después? El final. Claro. Y como no estamos preparados culturalmente para los finales, nos gustan los comienzos, pero no nos gustan los finales, lo eliminamos. Exacto. No queremos mirar. Y todo lo que empieza termina. La muerte estaba ahí desde el primer momento, desde que nacimos. Sí, estaba y dar lugar, ¿no? Dar lugar a que suceda. Yo siempre trato de poner la atención en esto de que podemos ofrecer como adultos conscientes, que queremos abrazar situaciones personales que nos hagan expandir ¿no? nuestras virtudes y demás, pero en eso también, ¿qué queremos dejar para las generaciones que están depositando, ¿no? la mirada en nosotros? Y me parece que ser un eslabón, porque justamente, mirá, me quedé con esto que dijiste, que para mí, este dato que dijiste, que el proceso más largo de la vida es la vejez. La etapa más larga, sí. Bueno. Claro. Bueno, nosotros decimos que es importante vivir la vejez con un proyecto de vida y con conciencia de legado, lo que acabas de decir. Claro. Si nosotros podemos ir cambiando el modelo cultural heredado en relación a la vejez y las vejeces, las generaciones, los niños que nacen hoy, los jóvenes, van a poder abrazar un modelo de vejez diferente del que les ofrecemos hoy.
Claro. Fíjate un dato pequeñito. El logo de persona mayor cuando vos subís a un transporte público, Sí. ¿cómo es? Ah, Es una viejita sí, encorvada con un con un bastón. rodete y un Sí. bastón. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió que eso es un viejo? ¿Por qué no ponen, lo vi, ¿por qué no ponen más 60? Listo, nada más. Decime si no es violento eso, Viviana. Obvio que es violento. Eso es maltrato. Por Ah, eso se habla mucho de la toma de conciencia del viejismo, que es la discriminación por ser viejo, que es una categoría del edadismo, de la discriminación por edad, que puede abarcar a un niño también, pero el viejismo es la discriminación a la persona mayor por su condición de persona mayor. Decirle abuelo a todos los viejos es un viejismo, porque ahí, primero, que los abuelos son abuelos de sus nietos, no son abuelos de todo el mundo. Decirle abuelito, otro, aniñar a las personas mayores. Hola, ¿cómo estás, Fernandito? ¿Qué hiciste hoy? ¿No? Ese trato aniñado que descalifica. Esa persona tiene nombre, apellido. wow, yo Levantar creo la que voz todo eso como es si todo fuera... ignorancia. Todo eso es porque lo Tal cual. ignoramos, entonces como no sabemos cómo abordar, Sí, ¿no? sí, Me sí. encantó. Yo creo que vamos a tener muchos más encuentros. ¿Sabes por qué te digo, Viviana? Porque No, entre toda esta información que nos diste, sobre todo de cara a esto que es mañana, justamente, esto de visibilizar el maltrato hacia el adulto mayor, el tema es qué nos dejó el confinamiento. Yo creo que ese va a ser un sí. tema muy, muy interesante. Y a partir de ahí, eso fue como un emergente también para depositar la atención, ¿no?, consciente de todo lo que fue el confinamiento, porque no se está hablando de lo que fue, lo intrafamiliar y cómo se fue dando. Y bueno, eso ya me encantaría volver a invitarte porque creo que ¿Cómo no? merece la alegría, ¿Cómo no no? merece la pena. Merece la alegría El encontrarnos placer, para sí, compartir sí. eso. ¿Dónde nos ¿Cómo no? contactamos? ¿Dónde nos Con vinculamos? el Faro. Sí, Mira, tenemos redes, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Siempre que busquen el Faro Asociación, perdón, sí, nos van a encontrar. Tenemos perfecto. página web muy completa, muy actualizada, con toda la oferta a donde podés inscribirte directamente en lo que te guste o necesites. Tenemos un teléfono para contactarnos con WhatsApp. O sea, no pueden no encontrarnos. Ok, Estamos en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, una de las consecuencias del confinamiento fue que la virtualidad nos amplió la total. llegada y eso lo agradecemos. De cualquier lugar del mundo nos pueden contactar. Y ahí estaremos. Maravilloso. Vamos a encontrarnos nuevamente de la mano ¿Cómo de no? ella. Claro que Con sí. mucho Te quiero gusto, con agradecer mucho. muchísimo. Gracias Gracias. por darnos visibilidad. Estemos atentos, depositemos un poco la atención en lo que es este día jueves 15 de junio. Sí, Visibilicemos el maltrato hacia el adulto mayor, hacia la ancianidad, qué estamos haciendo nosotros, pero sobre todo no quizás poniéndole más luz, incluso con sí, información y conciencia, más que decir, uy, más que cuestionar, ¿no? Creo que nos tenemos que llamar a la acción. Así tal que, cual. Estoy de sí, acuerdo. esa Y te sería agradezco muchísimo, un muchísimo. Fue un placer. placer. Un placer conocerte y conversar contigo. Hasta Gracias. la próxima. Nos vemos. Adiós. Gracias a Chau, ti. chau.